¿Sabías que miles de personas pierden su cultivo de pitahaya en los primeros meses? No por falta de agua, no por mala tierra, sino por un solo error que casi nadie te cuenta. Un error silencioso, invisible al principio, que va destruyendo tu planta desde adentro, mientras tú crees que todo va bien. Hoy vamos a hablar de ese error, vamos a destaparlo todo, y al final de este video vas a entender exactamente qué tienes que hacer para que tu pitahaya no solo sobreviva, sino que florezca y te dé frutos hermosos que vas a querer mostrarle a todo el mundo. Quédate hasta el final, porque lo más importante viene después, y si ya llevas tiempo con tu planta y no le ha pasado nada malo, prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy te va a cambiar la forma en que la cuidas para siempre. Y si este tipo de contenido te sirve, si quieres aprender a cultivar frutas de verdad, con experiencia real y sin rodeos, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Cada semana comparto lo que sé de años trabajando con plantas frutales, y no quiero que te pierdas ni uno solo. La primera vez que vi morir una pitahaya. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi una pitahaya enferma de verdad. Era en un terreno pequeño, de esos que la gente trabaja con tanto amor los fines de semana, con tutores de madera, suelo bien preparado, riego puntual. El dueño estaba orgullosísimo. Me llamó porque algo no se veía bien. Las pencas estaban amarillentas, blandas cerca de la base, y había un olor extraño que quienes hemos trabajado la tierra reconocemos de inmediato. Le pregunté cuánto tiempo llevaba regando así. Me dijo, todos los días, para que no le falte nada. Ahí estaba. El problema no era falta de cuidado, era exceso. Era amor mal entendido. Y esa planta, que había costado tiempo, dinero, esfuerzo, estaba muriendo por dentro sin que nadie lo viera venir. Ese día aprendí algo que llevo conmigo en cada cultivo que asesoro. La pitahaya no muere por abandono, muere por no conocerla. ¿Qué es la pitahaya y por qué es tan especial? La pitahaya, conocida también como fruta del dragón, o en muchos lugares como pitaya, es una de las plantas más fascinantes que existen en el mundo de los cultivos frutales. Pertenece a la familia de los cactus, y eso ya te dice todo. Es una planta que viene del desierto, que está adaptada para sobrevivir en condiciones extremas, que sabe guardar agua como nadie, que aguanta el sol y el calor sin quejarse. Pero hay algo que la hace aún más especial: su fruta. Una pitahaya madura es una de las cosas más hermosas que puedes tener en tu jardín o en tu parcela. Por dentro, esa pulpa blanca o roja llena de semillas negras pequeñitas tiene un sabor suave, fresco, ligeramente dulce y una presencia visual que detiene a cualquiera. Es la fruta que la gente ve y quiere fotografiar antes de comerla. Y en el mercado, la pitahaya tiene un valor que muchas otras frutas no alcanzan. Hay productores que viven bien, muy bien, cultivando pitahaya de manera organizada. No necesitas un terreno enorme, no necesitas una inversión millonaria. Necesitas conocimiento, paciencia y, sobre todo, entender cómo piensa esta planta. Porque sí, las plantas piensan. Cada acción que haces tiene una respuesta. Y con la pitahaya, esa respuesta puede ser gloriosa o devastadora, dependiendo de lo que hagas. El error que nadie te cuenta y que lo arruina todo. Voy al grano, porque te lo prometí. El error más común, el más destructivo, el que arruina cultivos de principiantes en todo el mundo, es el exceso de riego combinado con un suelo que no drena bien. Parece simple, parece algo que cualquiera debería saber, pero te voy a decir por qué no es obvio. ¿Por qué es tan fácil caer en él? ¿Y por qué cuando te das cuenta, muchas veces, ya es demasiado tarde? La pitahaya, al ser un cactus, tiene raíces que no están diseñadas para vivir en suelo húmedo de manera constante. Sus raíces están diseñadas para absorber agua rápido, retenerla internamente en sus tejidos y luego sobrevivir periodos largos sin lluvia. Cuando el suelo se mantiene húmedo por días seguidos, esas raíces no pueden respirar, literalmente se ahogan. Y cuando las raíces se ahogan,
comienza un proceso de pudrición que avanza despacio al principio y luego de golpe. Lo peor de todo, lo que hace este error tan traicionero, es que la planta no te avisa de inmediato. Los primeros días de exceso de agua, la planta parece estar bien. Incluso puede verse más verde, más firme. Es una ilusión. Por dentro, las raíces están comenzando a descomponerse. Están siendo atacadas por hongos que prosperan en ambientes húmedos y sin oxígeno. Cuando finalmente ves los síntomas, cuando las pencas se ponen amarillas, cuando la base se vuelve blanda, cuando notas ese color oscuro en los tallos, el daño ya está hecho. Y en casos graves no hay vuelta atrás. Esto es lo que le pasó a esa primera pitahaya que vi morir, y le pasa a miles de personas que cuidan su planta con devoción, pero sin información. ¿Cómo reconocer el problema antes de que sea tarde? Ahora viene la parte que puede salvarte el cultivo si lo lees con atención. Hay señales tempranas, son sutiles, pero están ahí si sabes dónde mirar. La primera señal es el color. Una pitahaya sana tiene un verde intenso, casi vibrante, con un brillo natural. Cuando algo va mal, con las raíces por exceso de agua, ese verde empieza a perder intensidad. Se vuelve más claro, más amarillento, como si la planta estuviera cansada. Si tus pencas están cambiando de color sin razón aparente, sin que haya falta de sol, sin que haya un calor extremo, investiga el suelo y el riego. La segunda señal es la textura. Las pencas de la pitahaya deben sentirse firmes al tacto, con esa resistencia suave característica de los cactus. Cuando hay exceso de humedad en las raíces, las pencas empiezan a perder esa firmeza. Se sienten un poco más blandas, especialmente cerca de la base. Pasa tu mano por los tallos con regularidad. Conócelos. Aprende cómo se sienten cuando están sanos para que reconozcas cuando algo cambia. La tercera señal es el suelo. Mete el dedo en la tierra cerca de la base de tu planta. Si a 5 centímetros de profundidad el suelo está húmedo, no riegues. La pitahaya necesita que el suelo esté completamente seco entre riegos, no ligeramente seco, completamente seco. Eso es lo que le dice a sus raíces que es momento de trabajar, de buscar agua, de mantenerse activas y saludables. El suelo, el secreto que cambia todo. Si el riego es el error, el suelo es la solución. Una pitahaya plantada en el suelo correcto puede tolerar errores de riego que en otros suelos serían letales. El suelo ideal para esta planta tiene que drenar el agua rápido, casi como si fuera un colador. Tiene que permitir que el exceso de humedad se vaya en minutos, no en horas. La mezcla que funciona mejor, la que he visto dar resultados una y otra vez, es tierra normal mezclada con arena gruesa y algo de material volcánico o perlita si tienes acceso a ella. En proporciones, imagina que por cada 3 partes de tierra, agregas 2 partes de arena y 1 parte de material drenante. El resultado es un sustrato que se humedece cuando riega y se seca rápido cuando deja de llover. Si tienes tu pitahaya en maceta, el drenaje es aún más importante. El recipiente debe tener agujeros grandes en la base, nunca uno pequeño, muchos. Y cuando riegues, debe salir agua limpia por esos agujeros en pocos segundos. Si el agua tarda en salir, el sustrato está muy compacto y tienes que corregirlo. Si tienes tu pitahaya en tierra directamente, revisa que el lugar donde la plantaste no sea una zona donde el agua se acumula después de lluvia. Esas zonas bajas donde se forma charco son enemigas mortales de la pitahaya. Si ese es tu caso, lo mejor es preparar una cama elevada, aunque sea de pocos centímetros, que garantice que el agua nunca se estanque alrededor de las raíces. El sol, el tutor y las primeras semanas. Hay otros 2 elementos que los principiantes suelen subestimar y que hacen una diferencia enorme en cómo crece tu pitahaya. El primero es el sol.
La pitahaya necesita luz solar directa para producir bien, pero en sus primeras semanas de vida, especialmente si la trasplantaste recientemente, demasiado sol puede quemarla. Esto suena contradictorio para un cactus, pero es real. Cuando la planta está adaptándose a su nuevo lugar, sus tejidos son más vulnerables. Un sol intenso de mediodía en pleno verano puede quemar las pencas jóvenes y dejar marcas que nunca desaparecen. La solución es simple. Durante las primeras 3 o 4 semanas después del trasplante, dale sombra parcial en las horas de más calor. Una malla sombra, una rama frondosa cerca, incluso una tela ligera que filtre el sol del mediodía. Después de ese periodo de adaptación, puedes quitarla y dejar que la planta reciba todo el sol que quiera. El segundo elemento es el tutor. La pitahaya es una planta trepadora. En su hábitat natural, trepa por árboles y rocas buscando altura para recibir más luz. En cultivo, necesita un soporte que le permita crecer hacia arriba. Un tutor de madera gruesa o un poste de concreto son las opciones más comunes. Lo importante es que sea firme, que no se mueva con el viento y que tenga suficiente altura para que la planta pueda desplegar sus ramas cuando llegue el momento de florecer. Atar la planta al tutor con cuidado, sin apretar demasiado, es una tarea que hay que hacer con amor. Los amarres muy apretados pueden cortar la circulación de la savia y crear puntos débiles que después se pudren. Usa materiales suaves, tela vieja, rafia natural, lo que tengas, pero siempre con holgura. Lo que nadie te dice sobre la floración. Cuando tu pitahaya está bien cuidada, bien plantada, bien regada, bien expuesta al sol, llega el momento más emocionante de todo el proceso, la floración. Las flores de la pitahaya son monumentales, enormes, blancas, con un aroma que en las noches de verano llena el aire de algo que no tiene comparación. Y aquí hay un secreto que muchos principiantes no saben. Esas flores abren una sola noche, solo una, y si no son polinizadas esa noche, no dan fruto. En la naturaleza, los murciélagos y las polillas nocturnas se encargan de ese trabajo, pero en un jardín urbano o en una parcela pequeña, puede que esos polinizadores naturales no lleguen en cantidad suficiente. Por eso, si quieres asegurarte una buena cosecha, aprende a polinizar a mano. Es simple, toma pocos minutos, y la diferencia en producción es enorme. Con un pincel suave o incluso con tus dedos limpios, toma el polen de una flor y llévalo al pistilo de otra. Hazlo tarde en la noche o muy temprano en la madrugada, cuando la flor aún está abierta. Al amanecer, la flor se cerrará para siempre. Pero si fue polinizada, en pocas semanas verás cómo comienza a crecer el fruto. Ese momento, ver el fruto crecer donde antes era solo una flor, es uno de los momentos más gratificantes que existen en la agricultura casera, te lo juro. Lo que tienes que hacer ahora mismo. Si tienes una pitahaya en casa o estás pensando en tener una, lo que necesitas hacer ahora mismo es revisar 3 cosas. Primero, revisa cómo estás regando. Si riegas todos los días o cada 2 días de manera automática, sin verificar el suelo, para. Empieza a regar solo cuando el suelo esté completamente seco. Tu planta te lo va a agradecer de una manera que vas a notar en pocas semanas. Segundo, revisa el suelo o sustrato. Si está muy compacto, si retiene agua por mucho tiempo, es momento de mejorarlo. No tienes que arrancar la planta. Puedes agregar arena gruesa alrededor de la base con cuidado, mejorar el drenaje gradualmente. Tercero, revisa la posición. ¿Tiene suficiente sol tu pitahaya? ¿Tiene un tutor firme donde apoyarse? ¿Está en una zona donde el agua de lluvia no se acumula? Esas 3 preguntas simples te van a dar un diagnóstico claro de qué tan bien está posicionada tu planta para crecer. Cultivar pitahaya es una experiencia que cambia algo en ti. Hay algo en ver crecer una planta de cactus, ver esas pencas multiplicarse, ver esas flores gigantes abrir en la oscuridad de la noche, ver ese fruto rojo y brillante aparecer donde antes no había nada,
que te conecta con algo profundo, con la tierra, con el tiempo, con la paciencia. Y cuando llega el día de cortar ese primer fruto, de partirlo por la mitad y ver esa pulpa perfecta, ese color, esa textura, y sabes que lo hiciste tú, que tus manos y tus decisiones lo hicieron posible, esa sensación no tiene precio. No hay app que te la dé, no hay compra que te la dé, solo la tierra te da eso. Hoy hablamos del error que más arruina los cultivos de pitahaya para principiantes, del suelo ideal, del riego correcto, de las señales de alarma que tienes que conocer, de la floración y de cómo polinizar para asegurarte una cosecha real. Si este video te sirvió, si aprendiste algo nuevo hoy, si sientes que tu pitahaya tiene más futuro después de haber visto esto, entonces ya sabes lo que sigue. Dale like ahora mismo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos sobre cultivo de frutas. Tengo mucho más por compartir. Hay temas que vienen que te van a cambiar la forma en que ves tu jardín, tu huerto, tu parcela. Pero solo te van a llegar si estás suscrito. Nos vemos en el próximo video. Cuida tu pitahaya, cuida tu tierra y recuerda siempre, las mejores frutas no se compran, se cultivan.